Ya. Ya, sí se ve mi pantalla, ¿no? Sí. Ya, listo. Sí, sí, se ve. Ya, entonces comenzamos. Ya, va a ser un poco largo tal vez porque son varios temas, pero trataremos de hacerlo un poco rápido. Ya comenzaremos con síndrome de hipertensión portal y cirrosis hepática. Ya comenzaremos hablando de cirrosis hepática. La cirrosis hepática es un proceso crónico e irreversible y también progresivo que se va a caracterizar porque hay lesiones, hay una lesión persistente en el hígado que va a hacer que éste se regenere y se formen nódulos de regeneración y a la larga esto genere una fibrosis del parénquima. Y esta fibrosis del parénquima lo que va a hacer es alterar las funciones del hígado, pero no solo son las funciones, sino que también va a distorsionar completamente la arquitectura hepática, va a alterar la circulación portal, porque usualmente la cirrosis hepática siempre va acompañada de un síndrome de hipertensión portal, y bueno, y también va a alterar la función del hepatocito. Entonces, si hablamos de funciones del hepatocito o del hígado en general como órgano, ¿qué funciones cumple el hígado en nuestro organismo? ¿Alguno me dice qué función? Cada uno me dice una función del hígado. Mejor, somos tres. ¿Ya? Excretar la bilis. Ya, sintetizar la bilis. Ya, pues, sí. Sintetiza la bilis. Muy bien. Ya esa es una. Síntesis de bilis. Fuiste Frank, ¿verdad? Sí, Ya, sí, 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 fui yo. ya, síntesis de bilis. Ya, esa es una. Otra. La producción de bilis. Ya, bueno, es la misma. Síntesis, excreción de bilis. Además de eso. mm, Desintoxicación. Ya, muy bien. Detoxificación. Sí, porque Ujú. todo el metabolismo se hace a través del hígado. Muy bien, detoxificación. Ya. Y falta una, que sería la de Carlos. Síntesis de fármacos. Síntesis de fármacos. Más que síntesis, metabolismo de los fármacos, ¿verdad? No, no tanto, no lo sintetiza, pero sí ayuda a la metabolización de los fármacos, que eso está incluido en detoxificación. Ya, detox. Mm, Uno más. Le doy una ujú. pista. Cuando tenemos cirrosis, los pacientes tienden a sangrar. ¿Por qué? ¿Por qué sangraría? Por las varices. Ya, en Mm. parte sí, pero porque también el hígado cumple la función en la síntesis de factores de la coagulación. Entonces, si mi hígado no está funcionando bien, no voy a producir esos factores de coagulación y entonces voy a tener una tendencia al sangrado. Ya, entonces es otra de las funciones que cumple el hígado. Y esto nos ayuda a entender un poco los síntomas o las manifestaciones clínicas de un paciente cirrótico, ¿no? Como la que les digo, el sangrado, una de las causas, eh, una de las explicaciones por las cuales los pacientes con cirrosis tienden a sangrar es precisamente que al verse alterada la función del hígado, entonces no se sintetizan los factores de la coagulación y entonces vamos a tender a sangrar. Ya. Ahora, la cirrosis hepática, como les digo, es un proceso crónico y pueden haber múltiples causas por las cuales un paciente se vuelve cirrótico. ¿Ya? Etiológicamente se dividen en cuatro causas, al menos las que han considerado en su teoría. Una es la cirrosis postnecrótica o macronodular, esto por su aspecto macroscópico. En, este, en un paciente que tiene una cirrosis macronodular vas a encontrar un hígado con un montón de bolitas, con nódulos, pero grandes. Por eso macronodular. ¿Cuáles son causas de cirrosis macronodular? Causas infecciosas, autoinmunes, ingesta de drogas
y tóxicos, y también insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, ¿qué causas infecciosas ustedes conocen que te pueda producir cirrosis? Puede ser viral, bacteriana. ¿Qué causa infecciosa conocen? Las hepatitis. Ajá, muy bien, las hepatitis. ¿Y qué tipo de hepatitis son las que usualmente nos ocasionan cirrosis? Porque no todas, ¿verdad? Si no me equivoco, es la B. Ajá, muy bien. La B y la C. La B y la C. Ajá, la B y la C son las que más riesgo hay de que nos produzcan cirrosis. La A no produce cirrosis porque no tiende a la cronicidad, la E tampoco, y la D sí nos puede generar una cirrosis. Pero ¿qué pasa? Para que nosotros adquiramos la infección por hepatitis D, primero tenemos que haber adquirido la infección por hepatitis B. Entonces, la B y la C siempre hay riesgo de producir cirrosis. Ya. Causas autoinmunes. Uy, no sé qué. Ya, ahora sí. ¿Sí, me siguen? Se apagó mi pantalla, no sé qué pasó. Sí te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Bueno, Ah, ya, sí. ya está bien. Bueno, ok. Ya, causas autoinmunes son menos frecuentes, pero acuérdense que todo lo autoinmune siempre es más frecuente en mujeres que en hombres. Ya, así que ese es un criterio. Luego tenemos la cirrosis portal, que esta es la más frecuente. De todas estas cirrosis, la más frecuente es la portal y estas tienen un aspecto micronodular. ¿Cuáles son causas de cirrosis portal? Una, la causa alcohólica. ¿Ya? Pacientes que son consumidores de alcohol de larga data tienden a hacer cirrosis. Pero a esta cirrosis alcohólica también se le conoce como cirrosis nutricional o de la ENEC. Es lo mismo. Les pongo porque no voy a hacer que en su examen les coloquen uno de estos dos nombres. Pero es lo mismo, cirrosis alcohólica, nutricional o de la ENEC. Luego, otra causa de cirrosis portal es la hemocromatosis. La hemocromatosis es una enfermedad en la que el metabolismo del hierro, del grupo hemo, está alterado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El hierro se va a depositar en el hígado y eso va a generar cirrosis. Y la enfermedad de Wilson es una enfermedad en la que hay depósito, pero de cobre. De cobre. Luego está la esquistosomiasis, que es una parasitosis. La famosa NASH, esta se ha puesto de moda, que es la esteatosis hepática no alcohólica. Es una esteatosis que está asociada al consumo de grasa, al depósito de grasa a nivel del hígado. Y bueno, luego está la criptogenética, que es una cirrosis de causa de etiología desconocida. Y otras causas de cirrosis, también tenemos a la cirrosis biliar primaria, que es una cirrosis de tipo autoinmune, en el que vamos a encontrar anticuerpos antimitocondriales positivos, y la cirrosis biliar secundaria, que se debe a un proceso colestásico, usualmente obstrucción de vía biliar, como puede ser la presencia de un cálculo. De estas, ¿cuál es la más frecuente? La cirrosis hepática alcohólica. Y esta de acá también ha aumentado en frecuencia, el NASH, que es la esteatosis hepática no alcohólica. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar un paciente cirrótico? ¿Cuál sería el cuadro clínico de un paciente cirrótico? Bueno, principalmente, si nuestro hígado está fallando, vamos a encontrar ictericia. Paciente ictérico, de color amarillo. Algunos dicen que se tiene un aliento hepático muy peculiar, pero yo particularmente nunca he olido, o sea, he visto pacientes cirróticos, pero nunca he percibido como con olor sui generis, así que les mentiría. Otra característica son estas, las telangiectasias, que aquí está como spider angiomata. Ya. Estas telangiectasias aparecen en todo el cuerpo, en la cara también, en la región malar, y es un estigma hepático. Otra cosa que podemos encontrar en un paciente con cirrosis hepática son las varices esofágicas. Ahora, el tema es que las varices esofágicas no la voy a ver a lectoscopía, ¿no? Para eso tengo que hacer una endoscopía y ahí visualizar las varices esofágicas.
¿Qué otra cosa nos puede manifestar un paciente con aparente cirrosis? Pues la presencia de prurito. Porque acuérdense que lictericia se produce porque hay depósito de bilirrubina a nivel de la piel, ¿no? Y eso va a dar esta pigmentación amarillenta tan típica de lictericia. Ahora, este depósito de bilirrubina, además de la pigmentación, va a generar prurito, ¿ya? Así que este prurito o este rash, escozor, es de causa metabólica, porque hay depósito de bilirrubina en la piel, pero también puede explicarse porque como el hígado está funcionando mal, no está cumpliendo su función de detoxificación. Eso quiere decir que hay más contenido de desecho en nuestro organismo. Y eso puede ocasionar un prurito metabólico. Por ejemplo, los pacientes renales que los pacientes renales, como no logran eliminar todos los desechos que deberían eliminarse por la orina, debido a que el riñón no está funcionando bien, también pueden presentar prurito, y es un prurito metabólico. Así que hay dos cosas que podrían explicar el prurito en un paciente cirrótico. Otra cosa que esto se va a ver en varones es ginecomastia, ¿ya? Un paciente con cirrosis va a tener ginecomastia. Otra cosa puede ser la circulación colateral, o también se le conoce como cabeza de medusa, que acá vemos. Esta es la circulación colateral. También vamos a ver disminución del vello púbico y del vello axilar. Y puede haber ascitis, va a haber una disminución de la libido, podemos ver hipogonadismo, atrofia testicular o trastornos de la menstruación. Y edema, usualmente periférico, y se dice que el edema hepático tiende a ser duro, a diferencia del edema renal, que es blando. Otro estigma hepático que se puede encontrar son las famosas palmas hepáticas, que son estas de acá. Eso es como una franja. Rojo, como si fuese la bandera del Perú, rojo, blanco y rojo. Ese es otro estigma hepático. Y algo muy importante que debemos buscar en un paciente que tiene cirrosis es la asterixis. ¿Alguien se acuerda qué es la asterixis? Asterixis. ¿Alguno? Como un temblor de las manos. Sí, o sea, no es un temblor propiamente dicho, se dice que es una mioclonía, pero sí, es el famoso flapping, ¿no? Le hacemos así, hiperextendemos la muñeca y entonces el paciente va a hacer así. Sí, es la asterixis o flapping. Y si encontramos un paciente que presenta asterixis o flapping, ¿qué pensarían ustedes? O sea, evidentemente, lo más probable es que sea cirrótico, ¿no? Pero además de eso, ¿qué me estaría indicando el que un paciente cirrótico tenga asterixis? Que también esté presentando un cuadro de encefalopatía. Sí, muy bien. Es una de las grandes complicaciones de la cirrosis hepática, la encefalopatía hepática. Y la asterixis es un signo de que está presentando una encefalopatía. Muy bien, eso no se olvide. Ya, en este esquema de acá de la mano izquierda justo vemos el hígado normal, que vamos a ver que se puede exponer a distintos agentes lesivos, ¿no? Uno puede ser una hepatitis viral, que puede producir una infección viral que puede producir una hepatitis y que dependiendo del tipo de virus puede tender a la cronicidad y producir cirrosis, ¿no? Pero también vemos que no solo son los virus, sino que también puede ser un tema de esteatosis hepática no alcohólica, ¿no? Que es por grasas. Entonces, ahora se habla mucho de cómo la dieta puede influir en que un paciente desarrolle cirrosis o no. Eso tenganlo en cuenta. Pero ya cuando un paciente tiene cirrosis, ya estamos hablando de un paciente con un hígado muy deteriorado, chiquito, todo fibrosado, duro y de aspecto nodular, ¿no? Va a ser
irregular y va a tener relieves. Ahora, el gold estándar para hacer el diagnóstico de una cirrosis hepática es el FibroScan, así se llama, un elastograma. No siempre se hace. Evidentemente, si tengo un paciente con ya una clínica muy florida y muy sugerente de cirrosis hepática y de repente no tengo la disponibilidad para hacer un FibroScan, porque también es un tema de recursos, entonces puedo apoyarme de otras pruebas de imágenes, ¿no? Como puede ser la ecografía, porque ahí vamos a poder visualizar el aspecto nodular o vamos a poder apreciar un hígado más pequeño. También podemos apoyarnos de una gamografía hepática o de una tomografía. Y teóricamente, para yo asegurarme de que verdaderamente hay un proceso de cirrosis y ver estos nódulos de regeneración y la famosa fibrosis del parénquima hepático, lo correcto sería hacer una biopsia, ¿no? Pero en la práctica no se hace una biopsia para hacer el diagnóstico de cirrosis. El diagnóstico, la prueba de oro es el FibroScan. Ya. Ahora, existen distintos scores para yo valorar cómo está funcionando mi hígado, ¿no? Y el score de Child-Pugh es el más conocido. He visto que en su teoría le han puesto otro, que es el score de Melt, y en realidad lo que sugiere la teoría es que el score de Melt es mejor que el score de Child, porque el score de Melt es un modelo matemático, es una fórmula matemática que estima más o menos la sobrevida de un paciente con cirrosis. Entonces, por eso se considera más objetivo y más preciso. Pero en la práctica, lo que se sigue utilizando es el score de Child, honestamente. Ahora, hay una mnemotecnia para acordarse los parámetros del score de Child, seguro la han escuchado, que es la famosa BATEA, ¿no? Considera bilirrubina, la presencia de ascitis, tiempo de coagulación, la presencia de encefalopatía y la albúmina. Esa es la mnemotecnia para acordarnos los parámetros. Se evalúan, en el score de Child se evalúan estos 5 criterios, ¿no? Presencia de ascitis, bilirrubina, la presencia de encefalopatía, el tiempo de coagulación que se hace a través del INR y la albúmina. Acuérdense que la albúmina es una proteína que se sintetiza en el hígado, ¿no? Y es la principal proteína en nuestra circulación. Y cuando nuestro hígado está fallando, ¿qué va a pasar? Va a caer la albúmina. Y el tema es que la albúmina se encarga de mantener la presión oncótica en el plasma. Es por eso que en un paciente con cirrosis vamos a encontrar edemas y ascitis, porque como va a caer la albúmina y va a disminuir la presión oncótica, pues el líquido se va a tender a ir hacia un tercer espacio. Ya. Ahora, en función de estos criterios, se hace una puntuación, ¿no? Y se va a dividir en Child A, B y C. No se tienen que acordar todos los puntos de los criterios del score de Child, pero sí es importante que se acuerden qué parámetros evalúa el score de Child. Y también tienen que saber que divide que este score se divide, tiene 3 resultados posibles, ¿no? Child tipo A, Child tipo B y Child tipo C. Ahora, ¿para qué me sirve el yo determinar si un paciente es Child A, B o C? Porque si es A, va a tener mayor probabilidad de sobrevida en comparación a un paciente cirrótico tipo Child C, ¿no? Eso básicamente. Ahora, lo que se dice es que el score de Mel es más preciso para poder yo determinar la sobrevida del paciente. Ojo, esto de acá, el que sea A, B o C, no me va a cambiar mi conducta terapéutica. No es que si es A yo le doy un tratamiento o si es B le doy otro. No, lo único que va a hacer es estimar la sobrevida del paciente. Bueno, de ahora lo que se sugiere es el score de Mel, que como les digo es una fórmula. Es esta fórmula de acá. Esta de acá. Esta de acá. Ay, ya. Esta de acá. Y va a considerar estos 4 parámetros: valor de la creatinina, el sodio sérico, el INR y la bilirrubina. Y en función a esta fórmula, pues yo voy a estimar la sobrevida del paciente. Ya.
Ahora, ¿qué complicaciones me puede dar un paciente cirrótico? Son estas tres principalmente, hay otras, pero estas son las principales. Una es hemorragia digestivas altas, ¿no? Lo que comentábamos, por varices esofágicas o gástricas. Y también podría ser por hemorroides, pero en este caso ya estaríamos hablando de una hemorragia digestiva baja, no alta. Y de todas maneras, una hemorroide no es que me va a producir un sangrado masivo como lo puede hacer una varice esofágica o una varice gástrica. Otra complicación es la citis. ¿Qué es la citis? Es la presencia de líquido en cavidad peritoneal. Sabemos que el peritoneo es un espacio virtual, ¿no? Tenemos el peritoneo parietal, visceral, y entre ellos hay un espacio virtual donde no debería haber nada. Pero en el caso de un paciente cirrótico, como va a haber una disminución de la presión oncótica, por lo que hablamos de la albúmina, entonces se va a empezar a liberar líquido a un tercer espacio y se va a producir ascitis. En este caso, el tercer espacio sería la cavidad peritoneal. Y otra complicación es la encefalopatía. La encefalopatía van a ser alteraciones neuropsiquiátricas, principalmente porque va a haber hiperamonemia, ¿no? Como la función del hígado es, una de las funciones del hígado es detoxificar, como no voy a poder hacer eso, entonces voy a retener más compuestos nitrogenados y esos compuestos nitrogenados van a tener un efecto a nivel del sistema nervioso central, generando alteraciones neuropsiquiátricas de diversa índole, ¿no? Porque pueden ser alteraciones de comportamiento, como también alteraciones motoras, como lo sería el flapping, ¿no? Que es una mioclonía. Y otras complicaciones menos frecuentes, pero que se pueden dar y hay que tenerlas en cuenta, son el síndrome hepatopulmonar y hepatorrenal. Bueno, acá vemos a grosso modo qué es lo que sucede en un paciente cirrótico y cómo es que produce ascitis. Ya. En un paciente cirrótico, como les decía, va a haber un síndrome de hipertensión portal. Ya. Y además, como va a haber, como el hígado está alterado, va a haber una disminución en el metabolismo. Y dentro de esa disminución del metabolismo también se incluye disminución del metabolismo de la aldosterona. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a tener más aldosterona en el organismo. ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? La aldosterona actúa a nivel renal y retiene sodio y agua, ¿no? Entonces, si no metabolizo aldosterona, entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? A retener sodio y agua. Y esta retención de sodio y agua me va a condicionar una ascitis. Pero no es la única vía por la cual empiezo a retener agua en cavidad peritoneal, sino que también lo que les decía, en el hígado se sintetiza albúmina. Entonces, si mi hígado está fallando, va a disminuir la síntesis de albúmina. Si disminuye la síntesis de albúmina, entonces disminuye mi presión oncótica. ¿Y qué pasa si disminuye mi presión oncótica? Entonces se libera líquido a un tercer espacio. Y eso me va a condicionar más ascitis. Pero, además de esto, ¿qué es lo que va a suceder en un paciente que tiene cirrosis? Tenemos un síndrome de hipertensión portal. Cuando tenemos un síndrome de hipertensión portal, y lo vamos a recalcar más adelante, va a haber una vasodilatación esplácnica. ¿Ya? Y esta vasodilatación esplácnica también me va a condicionar liberación de líquido a un tercer espacio. Entonces, vamos a ver que por múltiples vías es que un paciente con cirrosis nos puede producir una ascitis. Y es una de las complicaciones que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo trata un paciente cirrótico? El problema con el cirrótico es que, como le dije en un inicio, la cirrosis es un proceso crónico, progresivo e irreversible. Entonces, una vez que yo hago el diagnóstico de cirrosis, lastimosamente no hay manera de que yo revierta el daño que ya hubo en el hígado. Ese hígado se va a quedar fibrosado. No voy a poder hacer nada por él. Lo único que puedo hacer por un paciente cirrótico es tratar y prevenir sus complicaciones, ¿no? Y es por eso que uno también lo clasifica según el score de Child para tener una valoración pues de cuánto tiempo de vida le queda al paciente y también pues si tengo un Child C es más probable que me haga más complicaciones en comparación a un Child A. ¿Cuál sería en todo caso un tratamiento definitivo para un paciente que tiene cirrosis? Si su hígado ya está dañado y no le puedo hacer nada, pues
La única opción que me quedaría sería un trasplante hepático, ¿no? Esa sería la solución. Ahora, el conseguir un trasplante es bien difícil, ¿no? Así que lastimosamente tienen son pacientes de muy mal pronóstico. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿O todo claro? De mi parte, todo claro. Ya. Genial. Los demás, Carlos, Frank. Ok. Sí, todo claro. Ya. Igual, si tienen una pregunta, me interrumpen. No hay problema. Ya. Ya, ahora el síndrome de hipertensión portal. El síndrome de hipertensión portal es un conjunto de signos y síntomas debido a un estado de aumento continuo de la presión a nivel del sistema porta, ¿no? Y para yo decir que hay un aumento de la presión en la vena porta es porque es mayor a 10 milímetros de mercurio. Y casi siempre, pero no siempre, ojo, se produce porque hay un aumento de la resistencia vascular a nivel de la vena porta. Ahora, según su etiología, se puede dividir en 3 tipos. En un síndrome de hipertensión portal prehepático, en un síndrome de hipertensión portal intrahepático o en un síndrome de hipertensión portal posthepático. ¿Ya? El síndrome de hipertensión portal prehepático se ha producido, como su mismo nombre lo dice, prehepático. Prehepático sería equivalente al que está acá, infrahepático. ¿Ya? Se va a producir un síndrome de hipertensión portal prehepático o infrahepático cuando la lesión está por debajo del hígado. Entonces, acá tenemos mi vena porta que va a ingresar al hígado. Acá tenemos a la mesentérica superior, a la vena esplénica y a la mesentérica inferior, que es una área esplénica. Ahora, si yo tengo por acá, por ejemplo, un trombo a nivel de la porta, esto me va a condicionar una obstrucción a nivel de la vena porta. Y esta obstrucción va a generar que se aumente la presión a este nivel. Por eso me va a producir un síndrome de hipertensión portal. Pero eso sí está acá, ¿no? En la porta. Pero también la obstrucción podría estar acá, por ejemplo, en la mesentérica. O de repente podría estar por acá, en la esplénica. Entonces, causas de hipertensión portal prehepática o infrahepática, que sería lo mismo, vamos a tener a trombosis portal o trombosis esplénica, ¿no? Pero la causa puede ser un proceso obstructivo, no necesariamente tiene que ser un trombo, podría ser también un tumor que está por acá, cerquita, que me puede, por ejemplo, comprimir extrínsecamente la vasculatura. Y eso también me va a producir un síndrome de hipertensión portal, pero de origen prehepático. Ahora, ¿qué pasa? Si mi obstrucción está acá, se supone que la sangre debería dirigirse hacia allá, ¿verdad? Pero como hay un proceso obstructivo, la sangre va a regresar. Y es por eso que va a regresar. Les había dicho que esta de acá, el número 3, es la esplénica. Si es la vena esplénica, se va a dirigir hacia el vaso, ¿verdad? Pero si la sangre regresa al vaso, entonces el vaso, que debería estar por acá, va a empezar a retornar la sangre, retornar. Y eso va a hacer que el vaso empiece a crecer. Es por eso que en un paciente que tiene síndrome de hipertensión portal prehepática, yo puedo encontrar esplenomegalia. Pero no solo eso, sino que así como la sangre va a regresar hacia la vena esplénica, va a regresar hacia otra vasculatura y eso va a generar a distintos niveles, como puede ser a nivel esofágico, lo que me va a producir hemorragia por varices esofágicas. Ya. Y como la obstrucción está por debajo del hígado, entonces mi hígado no va a tener ninguna alteración, se va a encontrar sano. Esa es la característica de un paciente que tiene síndrome de hipertensión portal de origen hepático.
Pero ¿qué pasa si la causa es intrahepática? Que de hecho es la más frecuente. ¿Cuál sería una causa intrahepática de síndrome de hipertensión portal? Tenemos a la cirrosis, a la esquistosemiasis, que es una parasitosis, y al síndrome de obstrucción sinusoidal. No se tiene que aprender todo esto, pero sí tienen que acordarse que la cirrosis es una causa intrahepática de síndrome de hipertensión portal. Porque la principal causa de síndrome de hipertensión portal es cirrosis. Ahora, si yo te pregunto, ¿todo síndrome de hipertensión portal es causado por cirrosis? Pues no. Como ven, hay otras causas. Pero toda cirrosis conlleva un síndrome de hipertensión portal, eso sí. Bien. Ahora, el síndrome de hipertensión portal intrahepático o hepático, que es lo mismo, se subdivide a su vez en posinusoidal, sinusoidal o presinusoidal. Ustedes tienen que acordarse del sinusoidal, que es la cirrosis, que ya saben que se generan nódulos de regeneración y fibrosis del parénquima, ¿no? Entonces, esta fibrosis del parénquima, ¿qué va a hacer? Que haya mayor resistencia vascular. Y si hay mayor resistencia vascular, entonces va a haber un aumento de la presión. Pero el tema es que acá la lesión ya se encuentra adentro. O sea, ya está en el hígado. Como la lesión ya está acá en el hígado, ahora sí vamos a ver lesión hepática. A diferencia de la hipertensión portal infrahepática en la que el hígado se encontraba sano, porque la zona afectada era por debajo del hígado. Ahora sí vamos a ver compromiso hepático y vamos a encontrar hepatomegalia, pero también podemos encontrar esplenomegalia. También vamos a encontrar circulación colateral. Ya les voy a explicar cómo es que aparece la circulación colateral. Pero acá, como el problema está en el hígado va a estar enfermo desde un principio. Y la otra causa de síndrome de hipertensión portal sería la poshepática o suprahepática, que se puede producir por insuficiencia cardíaca, por pericarditis constrictiva. Acá es usualmente insuficiencia cardíaca congestiva, derecha. Y por el síndrome de Budd-Chiari. El síndrome de Budd-Chiari se produce porque hay trombosis en las venas suprahepáticas. Es eso, nada más. Ahora, acá, como ya es por encima del hígado, va a pasar lo mismo, ¿no? Hay una obstrucción y como está obstruyendo, se supone que la sangre debería ir hacia arriba, pero no va a ir hacia arriba, va a retroceder, porque hay un proceso obstructivo. Y ese flujo retrógrado de la sangre va a generar distensión a nivel del hígado, va a producir hepatomegalia y va a ser una hepatomegalia dolorosa. Y acá sí vamos a encontrar un hígado sano en un principio, porque la lesión está arriba. El tema es que conforme va regresando la sangre, va a ir dañando al hígado también. Y este hígado pues se va a ir enfermando. Entonces, estas cositas es importante acordarse, chicos, y recordar que las manifestaciones clínicas nos van a orientar un poco al origen, ¿no? del síndrome de hipertensión portal. Nos van a permitir decir si se trata de un síndrome de hipertensión portal suprahepático, hepático o infrahepático. Ahora, como les digo, la causa más frecuente de síndrome de hipertensión portal es la cirrosis, ¿no? Que es un síndrome de hipertensión portal hepático de tipo sinusoidal. Ya. Ahora, acá para explicarle el tema de las varices. Este es nuestro hígado y acá vamos a ver vamos a ver el sistema, la vena porta. Vamos a ver que de acá van a salir las venas paraumbilicales que van a ser tributarias luego de la vena epigástrica superior. Y también vamos a ver que de acá sale la vena esplénica, la inferior, la superior. No, perdón, vena esplénica, mesentérica inferior y mesentérica superior. Ahora, cuando se une la esplénica con la superior, me forman la porta. Esta es la porta. Ya. Ahora, cuando tengo un síndrome de hipertensión portal, ¿qué pasa? De nuevo, si mi problema está acá, por ejemplo, en una hipertensión portal infrahepática, como una trombosis portal, ¿no? Acá tengo un trombo, me está obstruyendo. Entonces, como me obstruye, regresa la sangre, ¿verdad? Va a regresar la sangre.
Y les había dicho que regresa la sangre a la esplénica y se dirige hacia el vaso. Entonces, como hay un flujo retrógrado, va a generar distensión de la vasculatura y también del órgano. Eso me va a producir esplenomegalia. Entonces, un paciente con trombosis portal yo puedo encontrar esplenomegalia, pero no es lo único que voy a encontrar porque miren, acá hay otras venas. Esta es la mesentérica inferior. Y vamos a ver que de la mesentérica inferior salen las hemorroidales, perdón, las rectales superiores y de ahí las hemorroidales, ¿no? Entonces vamos a ver que por flujo retrógrado, si la vena se distiende, que produce una, como una varice, ¿no? Pero en el caso del plexo hemorroidal sería como un hemorroide, distensión venosa. Eso si mi obstrucción está a este nivel. Pero acá tenemos la porta. Luego de la porta ya ingresó al hígado. Entonces ya estamos, si mi obstrucción está a este nivel, ya estaríamos hablando de una hipertensión portal hepática. Ahora, si es hepática, como en el caso de la cirrosis, el regreso de la sangre viene desde acá arriba. Eso quiere decir que uno de los lugares a donde puede regresar la sangre es hacia las venas paraumbilicales. Y estas venas son más superficiales. Es por eso que en un paciente con cirrosis nosotros podemos encontrar circulación colateral. Eso no lo vamos a encontrar en un paciente que tiene trombosis portal, porque la salida de esta vena, de esta tributaria, es más arriba. Es ya casi es por el hígado, ¿no? Y también vamos a ver que así como regresa, puede dirigirse hacia las venas gástricas. Y de las gástricas, de la gástrica izquierda, sale venas esofágicas. Es por eso que nosotros podemos encontrar las famosas varices esofágicas. Entonces, entender cómo hay un flujo retrógrado en la hipertensión portal es importante para poder diferenciar la etiología y también para entender las manifestaciones clínicas, ¿no? De un paciente con cirrosis o con cualquier otro síndrome de hipertensión portal. Ahora, justo lo que mencionábamos, ¿no? Una de las complicaciones de un paciente cirrótico es que va a tender a sangrar, ¿no? Y puede hacer hemorragias digestivas altas porque va a presentar varices esofágicas. Y también como presenta varices esofágicas, puede presentar varices gástricas. Son menos frecuentes, pero puede haber. Ahora, el que un paciente tenga varices esofágicas, todo el tiempo va a tener este riesgo de sangrado. ¿Cómo yo trato una hemorragia digestiva alta de origen varicial? Ustedes ya vieron cómo es la hemorragia digestiva alta no varicial, ¿verdad? Que la causa suele ser úlcera péptica, seguro ya vieron la clasificación de Forrest. Eso sí han visto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Chicos? Chicos, Sí, sí se te escucha. ah, ya. ¿Me escuchan? Oye, creo que se me escucha. A ver. Sí. Ah, ya. ¿Sí han visto? Ya. Entonces, cuando tenemos un paciente con hemorragia digestiva alta, siempre es importante diferenciar si es de origen varicial o no varicial. Lo más frecuente es que sea no varicial, ¿no? Y que la causa sea una úlcera péptica. Pero en el contexto de un paciente cirrótico o de un paciente con síndrome de hipertensión portal, ya estaremos hablando de una hemorragia digestiva alta de origen varicial. Entonces es importante saber cómo tratarla. Ahora, si tengo un paciente con hemorragia digestiva alta, ¿cómo me vendría un paciente con hemorragia digestiva alta? ¿Qué clínica tendría? ¿Alguna? En hemorragia digestiva alta, meleno. Ya, muy bien, melena. Sí. ¿Qué más? Lo que es la hematemesis. Ya, sí, podría ser hematemesis, ¿no? Vómitos con sangre. mm, Ya. ¿Qué otra cosa más? Dolor abdominal. Sí, podría ser dolor abdominal. Hipovolemia. Síntomas de hipovolemia.
Ajá, síntomas de hipovolemia porque está perdiendo sangre. ¿Sí? Va a estar pálido, tal vez diaforético, dependiendo también de la cantidad de sangrado, ¿no? Pero en general eso. Y acuérdense siempre, hemorragia digestiva alta, melena. Entonces, tengo un paciente que me viene con sangrado digestivo alto. Ahora, yo necesito saber si ese sangrado es de origen varicial o no varicial, porque si no, porque el tratamiento va a variar en función a eso. Ahora, ¿cuándo yo sospecharía de que el origen es varicial? ¿Qué creen ustedes? Si es un paciente con melena, pero necesitas saber si es de origen varicial o no varicial, ¿no? Tendrías que, o sea, tienes que tener una idea más o menos de cómo sería un paciente con sangrado digestivo alto de origen varicial. ¿Cómo podría venir? Sería un paciente cirrótico, ¿no? O con estigmas hepáticos, para que yo sospeche de un paciente con HDA de origen varicial. Tendría que ser, o bien ya tener el diagnóstico de cirrosis o tener estigmas muy marcados de cirrosis, ¿no? De lo contrario, yo no sospecharía y pensaría que la causa es más una úlcera péptica. O si el paciente hace sangrado y de repente yo le pregunto, si ha consumido antes, hace sangrado y yo le pregunto si ha consumido antes fármacos y me dice, sí, los últimos meses he estado con dolor, yo que sé, de espalda y he estado tomando ibuprofeno. Y uy, de pronto hace un sangrado. Ahí no pensaría que el origen es varicial, ¿no? Me orientaría más a una etiología ulcerosa. Entonces, para que yo sospeche de varices esofágicas, tengo que pensar en que mi paciente posiblemente tenga cirrosis o buscarle por ahí un estigma hepático. Ya vimos varios, ictericia, telangiectasias, eh, asterixis de repente o ginecomastia. Eso es importante que indaguemos. O también, de repente, no tiene estigmas hepáticos, pero le preguntas, ¿y usted bebe o fuma? Y te dice, sí, yo la verdad tomaba mucho todos los días, así. Un paciente alcohólico va a tener mayor riesgo de cirrosis, ¿no? Entonces, esto es importante. Ya. Ahora, entonces, tengo un paciente con hemorragia digestiva alta y además hay alta sospecha de varices, entonces, ¿cómo lo manejo? Primero, estabilizo al paciente. Hago reanimación, hago mi ABCD, me aseguro de que de que la vía aérea se encuentra indemne. Si es que está chocado, le doy fluidoterapia, ¿no? Porque también como ha perdido sangre, es probable que el paciente se choque. Si es que tiene una hemoglobina menor a 7, entonces lo transfundo. Hago todo para estabilizar hemodinámicamente a mi paciente. Pero además de eso, como mi sospecha es de que es una hemorragia digestiva alta de origen varicial, le tengo que dar tratamiento vasoactivo, ¿ya? Y ese tratamiento vasoactivo va a ser con octreotide. No solo con octreotide, sino también se puede dar somatostatina o terlipresina. O vasopresina también. Pero el que más se utiliza es octreotide. Y solo se va a dar por 3 a 5 días, ojo, ¿ya? Octreotide por 3 a 5 días. Luego de darle octreotide, le voy a dar profilaxis antibiótica. ¿Por qué? Porque hay alto riesgo de infección por translocación bacteriana. Usualmente se utiliza, se extracciona de 1 gramo endovenoso, ¿ya? Y además tengo que asegurarme de hacerle la endoscopía lo antes posible. Se recomienda que se haga hasta 12 horas desde la hospitalización, pero antes de hacerle la endoscopía yo tengo que hacer esto. Ustedes también habrán visto que cuando se trata una hemorragia digestiva alta de origen no varicial, le tengo que dar IBPs, ¿no? IBPs antes de que vaya a tratamiento endoscópico. En este caso, no se ha demostrado de que el que yo le dé IBP antes del tratamiento endoscópico, vaya a cambiar la evolución. Entonces acá no doy IBPs, ojo. Acá lo que hago es tratamiento vasoactivo con octreotide, profilaxis antibiótica y la endoscopía lo antes posible.
Una vez que hago la endoscopía, ustedes acuérdense, puede ser diagnóstica o terapéutica, ¿no? Diagnóstica porque le voy a hacer la endoscopía y voy a ver las varices. Entonces, efectivamente, si veo las varices esofágicas, digo, ah, ya, de acá es el sangrado. Hago mi diagnóstico de hemorragia digestiva alta de origen varicel. Pero también va a ser terapéutica porque a través de la endoscopía yo voy a poder dar tratamiento hemostático, ¿ya? Y hay distintas técnicas para hacer ese tratamiento hemostático. Ahora, el cómo yo hago el tratamiento endoscópico de hemostasia va a depender si las varices son de origen esofágico o gástrico, ¿ya? Por eso yo les mostraba acá de que no solo me salen varices en esófago, que es lo más común, sino que también me pueden salir en estómago. Puedo tener varices gástricas. Si yo encuentro varices esofágicas, el tratamiento endoscópico es una endoligadura o ligadura endoscópica con banda, ¿no? Tal cual su nombre lo dice. Así como se ven las imágenes de acá, que se ven como lesiones tortuosas, así, con relieve. Se supone que en un paciente con hemorragia digestiva alta, esto me está sangrando, ¿no? Entonces voy a ligar. Le hago como que, literalmente como el nombre lo dice, ¿no? Como un nudo. Y ligo las varices esofágicas para evitar el sangrado. Pero en el caso de un paciente que el sangrado no es por varices esofágicas, sino por varices gástricas, voy a hacerle escleroterapia. Y acá es obliteración, pero con el uso de esto, de una solución esclerosante, que en este caso es el cianoacrilato, ¿ya? Así que tengan en cuenta esto. Cuando tengo varices esofágicas, hago endoligadura. Pero si tengo varices gástricas, voy a hacer escleroterapia con cianoacrilato. Una pregunta así me di en el ciclo pasado, recuerdo, que decía varices esofágicas, endoligadura y gástricas, cianoacrilato, terapia con cianoacrilato. Así que ténganlo en cuenta. Ahora, si es un paciente con cirrosis, ya sabemos, es una enfermedad progresiva, crónica, irreversible. Eso quiere decir que lo más probable es que el paciente tenga alto riesgo de sangrado. O sea, que vuelva a sangrar, ¿no? Porque lo que está condicionando las varices esofágicas es el síndrome de hipertensión portal. Y eso lastimosamente no lo puedo revertir porque el daño ya está ahí. Entonces, luego de tratar lo agudo, que ese sería mi manejo de hemorragia digestiva alta, lo que voy a hacer es dar medidas profilácticas o preventivas. Y para la profilaxis, en el caso de un paciente con cirrosis, va a ser el propanolol o betabloqueadores no selectivos, ¿no? O sea, se utiliza principalmente, propanolol 20 miligramos cada día. Pero, ¿qué pasa si de repente el paciente tiene contraindicado propanolol? O de repente, pese a que le has dado propanolol como profiláctico, me ha vuelto a sangrar. Entonces ahí tengo que utilizar otro tipo de prevención. ¿Y cuál sería otro tipo de prevención? Voy a hacer tratamiento endoscópico, de nuevo, vuelvo a hacer la endoligadura, o puedo optar por otro tipo de intervención, que es el TIPS, o shunt portosistémico intrahepático transyugular, que es esto de acá. Como habíamos visto, en un síndrome de hipertensión portal hay flujo retrógrado venoso que condiciona la dilatación venosa y con ello la producción de varices, ¿no? Tanto a nivel esofágico como a nivel gástrico. Y el hecho de que yo tenga estas varices aumenta el riesgo de que yo haga un sangrado digestivo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en un shunt portosistémico intrahepático transyugular? Tal cual su nombre lo dice, haces un shunt, una comunicación portosistémica. Eso quiere decir que vamos a hacer una comunicación entre la vena porta, que está por acá, y la vena cava. Por eso es portosistémica, el sistema portal a la cava directamente. Entonces, como voy a hacer esta comunicación o este puente entre la porta y la cava, si estaba mi obstrucción por acá, y esto hacía que el flujo regrese, como ya creé otro puente, va a permitir que el flujo vaya hacia ella, que llegue a la circulación sistémica y que llegue a la cava.
y esto va a evitar de que la sangre retorne y me condicione varices, ¿no? Pero no es la primera opción de tratamiento, ¿no? Es una medida preventiva en el caso de un paciente que me está haciendo hemorragias digestivas altas a repetición. Y ya. Ya, chicos, eso sería todo en cuanto a cirrosis hepática e hipertensión portal. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro. Ya, chicos. Ahora seguimos con un poquito más de lo mismo, porque vamos a ver complicaciones. ¿A qué es encefalopatía? Bueno, cuenta, pero vamos a ponerle hepática. Ya. Ya, ahora vamos a ver dos de las complicaciones de un paciente cirrótico, que ya vimos hemorragia digestiva alta, ¿no? Ahora vamos a ver ascitis y encefalopatía urémica. Ya, comenzaremos hablando de la ascitis. La ascitis consiste en la acumulación de líquido seroso en cavidad peritoneal, ¿no? Recordemos que el peritoneo es un espacio virtual, no debería haber líquido, pero en algunas condiciones se puede generar líquido, se puede empezar a llenar de líquido. Ahora, podemos dividirlo de grosso modo en ascitis no complicada y en ascitis refractaria, que sería la complicada. La ascitis no complicada es la que responde bien al tratamiento, que ya vamos a ver más adelante. Y la ascitis refractaria va a ser aquella o que viene resistente al tratamiento o intratable. Me explico. Una ascitis refractaria que es resistente al tratamiento quiere decir que yo le he dado el tratamiento médico, le he aumentado la dosis de tratamiento al máximo y aún así persiste la ascitis. Ese sería resistente al tratamiento. Y una ascitis refractaria intratable es una ascitis que de repente, por alguna razón, porque el tratamiento médico o farmacológico de la ascitis es la indicación de diuréticos, pero de repente el paciente tiene alguna condición subyacente que no me permite darle diuréticos. Entonces ahí se vuelve una ascitis refractaria intratable, ¿no? Porque ni siquiera le he podido dar el tratamiento farmacológico y no es una opción terapéutica para las condiciones de mi paciente. Ahora, ¿cómo viene un paciente con ascitis? Un paciente con ascitis me va a venir uno con distensión y disconfort abdominal porque se está llenando de líquido, y en algunos casos me puede venir con disnea. ¿Por qué? Porque acuérdense que entre lo que divide el tórax del abdomen es el diafragma, ¿no? El músculo diafragma, que está por acá. Ese se supone que es el hígado, pero el diafragma está por acá. Entonces, ¿qué pasa si esto se empieza a llenar de líquido? Se empieza a distender, y entonces me va a empezar a empujar al diafragma. Ahí. Ya. Entonces, el diafragma que está por acá va a ser empujado hacia arriba porque mi cavidad abdominal se está llenando de líquido. Pero ¿qué están encima del diafragma? Tenemos a los pulmones, ¿no? Y se supone que los pulmones necesitan espacio para poder expandirse. Pero si yo tengo el líquido en cavidad abdominal que empuja mi diafragma hacia arriba, eso quiere decir que mis pulmones van a tener menos espacio para expandirse y por ende voy a tener dificultad para respirar, ¿no? Eso explica la disnea en un paciente con ascitis. Ahora, para que esto suceda, evidentemente tiene que ser una ascitis ya, una ascitis severa, ¿no? Porque una ascitis leve no me va a producir disnea, pero tengan en cuenta de que puede presentarse. Ahora, hay dos signos clínicos característicos de la ascitis. Uno es el famoso signo de la oleada y otro es la matidez desplazable, ¿no? Para yo hacer el signo de la oleada necesito que mi paciente se encuentre en 180 grados y voy a necesitar dos examinadores, ¿no? Uno que pueda poner la mano y pueda percutir, y el otro que perciba la famosa oleada de un paciente con ascitis. Y la matidez desplazable, tal cual su nombre lo dice, consiste en que, como se supone que lo que hay es líquido en cavidad, al cambio de posición, el líquido siempre, si yo percuto el líquido,
se va a percibir como mate, ¿no? El aire se percibe como timpánico. Entonces, un paciente que tiene ascitis, como lo que hay es líquido en cavidad abdominal, se supone que al cambio de movimiento también va a cambiar la zona donde se encuentra el líquido, ¿no? Por ejemplo, acá en un paciente que está echado a 180 grados, se entiende que el líquido va a tender a caer, que sería esta zona morada. Entonces, como el líquido tiende a caer, se supone que en esta zona yo debería percutir mate y por encima de esa zona timpánico. Y si yo le pido a mi paciente que se ponga en decúbito lateral, el líquido se va a mover, ¿no? Porque es líquido. Entonces se va a ir hacia esta zona. Y se supone que si yo percuto en esta zona, debería ser mate. Eso es la matriz desplazable. Ya. Ahora, la ascitis se va a clasificar en 3 grados. En grado leve, moderada y severa. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para yo poder determinar mi conducta terapéutica. En un grado 1 o leve, la ascitis va a ser detectable solo por ecografía. O sea, lo más probable es que el paciente no presente síntomas y sea un hallazgo incidental más que otra cosa. Y por ende no le voy a dar tratamiento. Se queda ahí, lo observo. Porque muchas veces eso se autolimita y resuelve solo. Porque el líquido mismo se empieza a absorber. En un grado 2, que ya sería una ascitis moderada, eso quiere decir que la ascitis ya es detectable clínicamente. Lo que quiere decir que acá el paciente sí va a tener síntomas, ¿no? O bien ya tiene cierto grado de distensión en abdomen, o bueno, podría presentar disnea, pero usualmente la disnea ya es en una ascitis más severa. Acá sí voy a dar tratamiento. ¿Cómo le voy a tratar? Voy a dar dieta hiposódica, o sea, voy a restringir el sodio, porque acuérdense, el sodio jala agua. Si yo consumo sodio, jalo el agua. Entonces, si de por sí ya estoy acumulando líquidos, no me conviene ingerir algo que de repente va a hacer que jale más agua y que siga reteniendo líquidos. Entonces, la restricción del sodio en un paciente con ascitis es importante. Y además de eso, le voy a dar diuréticos. Ahora, diuréticos, ¿por qué? Porque tengo líquido, quiero botar ese líquido. ¿Y qué diuréticos voy a elegir? El principal diurético que se da en un paciente con ascitis es la espironolactona, ¿ya? Y en segundo lugar, la furosemida. ¿Por qué? Porque la espironolactona es un diurético ahorrador de potasio. El gran problema con los diuréticos es que no solo perdemos agua cuando ingerimos diuréticos, sino también electrolitos. Y por ejemplo, la furosemida es un diurético que actúa a nivel de la bomba sodio-potasio 2-cloro. Eso quiere decir que cuando yo pierdo agua con furosemida, también pierdo sodio, potasio y cloro. Entonces, esta pérdida de electrolitos va a generarme trastornos hidroelectrolíticos. Y luego eso se va a volver en otro problema para el paciente. Entonces, lo que se hace usualmente es dar espironolactona a bajas dosis de 100 miligramos y lo combinan con furosemida de 40 miligramos. Y esto va bien. Si es que no hay furosemida, pues se puede dar solo espironolactona, pero no se da de primera furosemida. Ojo, tenganlo en cuenta. En la ascitis severa, que ya es una ascitis grado 3, ya estoy hablando de una ascitis a tensión, o sea, ya una ascitis, ¿cómo diría? Ya una ascitis en su máxima expresión, ¿no? Ya vamos a tener un abdomen globuloso, el paciente va a tener dificultad para respirar, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo importante en el caso de pacientes que tienen una ascitis a tensión es que por la misma cantidad de líquido y distensión a nivel abdominal va a protruir el ombligo. Entonces se va a ver así como que el ombligo hacia afuera, salidito. Entonces, en una ascitis a tensión, mi tratamiento va a ser una paracentesis evacuatoria. ¿Ya? Voy a tener que retirar el líquido que está acá. Ahora,
hay muchas razones por las cuales un paciente me puede dar ascitis. Ojo, eso lo vamos a ver ahorita. El tema es que más allá de este tratamiento que yo voy a elegir en función del grado de ascitis que tenga, mientras yo no trate la causa subyacente o la razón por la cual obtuvo o la razón por la cual el paciente tuvo una ascitis, entonces no voy a resolver el problema, ¿no? Porque voy a dar un tratamiento transitorio y cuando se acabe eso se va a volver a llenar de líquido, porque no estoy tratando la causa. Entonces, independientemente del grado de ascitis que tenga el paciente, hay que tratar la causa subyacente. Y tienen que recordar que en el caso de que sea una paracentesis evacuatoria, si se retira más de 5 litros, se tiene que reponer albúmina, ¿ya? A 8 gramos por cada litro que se retira. Eso tengan en cuenta. Entonces, ante un paciente con ascitis, lo que tenemos que hacer es una paracentesis. Así se llama. Vamos a ver. Lo primero que hay que hacer en un paciente con ascitis es una paracentesis. Usualmente eso lo hago a partir del grado 2, ¿no? Porque como les digo, el grado 1 solo es detectable ante ecografía, lo que quiere decir que usualmente lo voy a hallar de manera muy incidental, porque el paciente no va a tener sintomatología. Ya. Entonces, tengo un paciente con ascitis, con clínica manifiesta, entonces le hago su paracentesis. Cuando yo hago la paracentesis, lo que voy a hacer es extraer el líquido que se encuentra en la cavidad peritoneal, ¿no? El famoso líquido ascítico. ¿Dónde hago la paracentesis usualmente? Se dice que es en el McBurney izquierdo, ¿no? El punto de McBurney es la unión del... trazo una línea imaginaria entre la cresta ilíaca anterior superior y el ombligo y lo divide en 3 partes, ¿no? Se supone que el punto de McBurney es la unión del tercio distal con los 2 tercios proximales, o sea, más o menos acá. Ahora, lo mismo aplicaría, pero en el lado izquierdo. Y en esa zona es donde yo haría la punción para una paracentesis. Ahora, lo primero que va a salir es el líquido, ¿no? Y cuando sale el líquido, durante la paracentesis, lo primero que tengo que evaluar es el aspecto de ese líquido. Porque se podría tratar de un líquido quiloso. Cuando hay trastornos linfáticos, puedo encontrar un líquido de ese tipo, un líquido ascítico quiloso. Luego puedo encontrar sangre. En el caso de que haya habido un trauma, por ejemplo, podría encontrar sangre en cavidad peritoneal. En el caso de una perforación, por ejemplo, del tracto biliar, podría encontrar un líquido ascítico de color marrón. Y en el caso de una necrosis pancreática, también podría encontrar un líquido ascítico, pero de color negro, ¿no? Producto de la necrosis. Entonces, en toda paracentesis siempre hay que ver el aspecto de líquido ascítico. Porque también podría encontrar, por ejemplo, un líquido serohemático y muchas veces los líquidos serohemáticos me orientan a un proceso carcinomatoso. Y ya. Entonces, evalúo el aspecto. Luego del aspecto voy a enviar la muestra al laboratorio. Y de esta muestra necesito hallar un parámetro, que es el GASA. ¿Alguien se acuerda qué es el GASA? Si no me equivoco, es la gradiente albúmina. Gradiente albúmina sérica y albúmina líquida ascítica. Sí, muy bien. Y tal cual su nombre le dice, no es una gradiente. Eso quiere decir que voy a restar la cantidad de albúmina que se encuentra en suero con la cantidad de albúmina que se encuentra en líquido ascítico. Y de ahí me va a salir un valor, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es ver si ese valor de la gradiente es mayor a 1.1 o menor a 1.1. Eso para determinar más o menos la etiología. Entonces, en este caso, la paracentesis tiene un valor diagnóstico. Ojo, acá cuando hablamos de paracentesis, estamos hablando de una paracentesis evacuatoria, lo que quiere decir que estoy hablando de un procedimiento terapéutico. Pero acá yo estoy haciendo la paracentesis para saber cuál fue la causa. Entonces, son paracentesis diagnóstica y etiológica. Entonces, si la gradiente albúmina sérica es mayor a 1.1,
usualmente se va a deber a un síndrome de hipertensión portal. Y ya vimos todos los síndromes que existen, ¿no? Que puede ser presinusoidal, posinusoidal o sinusoidal. No tiene que acordarse el valor de proteínas, porque esta es otra subclasificación. Si tengo un GASA mayor a 1.1, me orienta a un síndrome de hipertensión portal. Y en función de la cantidad de proteínas en líquido cítico, yo puedo ver si puedo orientarme si se trata de una hipertensión presinusoidal, posinusoidal o sinusoidal propiamente dicha. Pero, como les digo, lo que tienen que acordarse es esto. GASA mayor a 1.1, entonces igual a síndrome de hipertensión portal. Mientras que un GASA menor a 1.1 me va a orientar ya a otro tipo de etiología. Y usualmente la fisiopatología de un GASA menor a 1.1 se debe a una caída de la presión oncótica. ¿Cómo en qué casos? Como en un paciente con síndrome nefrótico en el que hay pérdida de proteínas y dentro de esas proteínas que pierdo es la albúmina, ¿no? Pierdo albúmina y entonces se libera líquido en un tercer espacio. Otra razón por la cual el paciente tenga hipoalbuminemia sería un paciente con una malnutrición severa, no se alimenta bien, no va a tener suficientes proteínas. Otra causa sería malignidad, una carcinomatosis peritoneal, por ejemplo. Otra cosa podría ser una infección como la tuberculosis. Existe tuberculosis enteroperitoneal. Eso también me podría causar una citis con un GASA menor a 1.1. Y otra causa sería una pancreatitis. Entonces vemos que hay múltiples causas de ascitis. Tengo que identificar la causa para poder tratarla y así evitar de que la cavidad peritoneal se vuelva a llenar. ¿Cuáles son las complicaciones de un paciente que tiene ascitis? Uno, que haga una peritonitis bacteriana espontánea. Esto porque puede producirse translocación bacteriana y me puede causar una infección a nivel de todo peritoneo. Cuando yo considero que un paciente está haciendo peritonitis bacteriana espontánea, cuando encuentro más de 250 polimorfonucleares. Polimorfonucleares o neutrófilos en cavidad. Otra complicación podría ser un síndrome hepatorrenal, porque como el líquido no es que no tenga líquido, o sea, no es que esté hipoperfundido, sino que todo el volumen circulante se está yendo a un tercer espacio. Pero como se está yendo a un tercer espacio, mis tejidos están hipoperfundidos y dentro de los tejidos que se va a afectar va a ser el riñón. Entonces, como no va a llegar suficiente sangre al riñón, me puede producir una hipoperfusión renal y eso comprometerme, finalmente ocasionándome un síndrome hepatorrenal. Otro, malnutrición, porque acuérdense que había pérdida de proteínas en el caso de cirrosis y en otros casos también efusión pleural, un derrame pleural. Así como se libera líquido a cavidad peritoneal, se puede liberar líquido a cavidad pleural y producir un derrame. Ahora, el tratamiento, como les dije, dependía del grado. Si voy a dar diuréticos, doy espironolactona de 100 miligramos con furosemida de 40 miligramos. Pero esto tengo que ir evaluándolo. ¿Por qué? Porque esta es mi dosis inicial, una dosis mínima. Pero si de repente no me está respondiendo, puedo ir aumentando la dosis. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que la dosis máxima para ambos va a ser la dosis mínima multiplicada por 4. Me explico. Si mi dosis inicial es espironolactona es 100 miligramos, entonces lo máximo que puedo dar de espironolactona va a ser 400 miligramos. Y si mi dosis mínima de furosemida es 40 miligramos, entonces lo máximo que puedo dar de furosemida va a ser 160 miligramos. Parte del tratamiento también incluye la paracentesis evacuatoria, que usualmente se sugiere en un paciente con ascitis grado 3 y que, como les digo, si es que se retira más de 5 litros, hay que reponer la albúmina. Y lo otro, otra alternativa al tratamiento es una derivación portosistémica intrahepática transyugular. Lo que vimos para preventivo de varices esofágicas, igualito también para la ascitis. O un trasplante hepático. Pero ¿cuándo sugieres eso? En un caso de ascitis refractaria por cirrosis hepática, evidentemente. Igual hay pacientes que, por ejemplo,
tienen una cirrosis hepática Child C. Ya es de mal pronóstico y hacen ascitis a repetición, por más que le dan diuréticos no baja. Entonces, ¿qué se le hace a esos pacientes? Usualmente se le hace paracentesis cada vez que se le llena y así se maneja. No es que no todos llegan a una derivación portosistémica y mucho menos a un trasplante hepático. Eso en cuanto a ascitis. Ahora la otra complicación es encefalopatía hepática. Ya habíamos visto un poco, la encefalopatía hepática es un espectro de anormalidades neuropsiquiátricas en pacientes que tienen o bien disfunción hepática o una comunicación portosistémica. Ahora, ¿qué factores o qué situaciones o condiciones me podrían precipitar a una encefalopatía hepática en un paciente cirrótico? Uno, las infecciones, ¿no? Un paciente cirrótico de por sí va a ser un paciente malnutrido, con defensas bajas. Entonces, si infecta, es muy probable que haga una encefalopatía hepática. ¿Por qué? Porque mi hígado no funciona y tiene la función, y lo que debería hacer mi hígado es detoxificar, ¿no? Eliminar y metabolizar todos los desechos de nuestro organismo. Pero, ¿qué pasa? Como está enfermo, no funciona y entonces empiezo a retener esos desechos. Y sobre eso me infecto, peor todavía. Otro factor precipitante podría ser el sangrado también, pérdida de volumen. Trastornos hidroelectrolíticos, llámese hiponatremia, hipernatremia, hipopotasemia, hiperpotasemia. Cualquier trastorno hidroelectrolítico que se les venga a la mente puede ser un factor precipitante para encefalopatía hepática. Otro factor precipitante que a veces uno no lo toma en cuenta, el estreñimiento. Si mi tracto digestivo no funciona bien, no logro defecar, entonces voy a seguir reteniendo compuestos de desecho. Y esos compuestos de desecho van a empeorar o van a desencadenar una encefalopatía hepática también. El consumo de algunos medicamentos, como por ejemplo los diuréticos, los diuréticos me pueden conllevar a un trastorno hidroelectrolítico si no los dosifico de manera adecuada y condicionarme una encefalopatía hepática o lipolicemia también. Ahora, según la causa subyacente, se clasifica la encefalopatía hepática en A, B y C. La tipo A es por una falla hepática aguda. O si quieren acordarse, pues en inglés, ¿no? Acute es agudo. A de agudo. Falla hepática aguda, A. Tipo B, un shunt portosistémico o un bypass. B de bypass. Y tipo C, la cirrosis. C de cirrosis. Ahora, ¿qué pasa en un paciente que tiene cirrosis? En un paciente que tiene cirrosis, mi hígado está fallando. Eso quiere decir que mis hepatocitos no están cumpliendo sus funciones de detoxificación. Otro, que voy a estar malnutrido, ¿no? Voy a tener sarcopenia, voy a ser un paciente frágil, voy a tener trastornos hidroelectrolíticos, como puede ser hiponatremia, hipercalemia, falla renal. Pueden haber factores precipitantes como los que les mencionaba, sangrado, constipación, infección, consumo de algunas drogas como benzodiazepinas, opioides, o una disbiosis en la microbiota va a producir translocación bacteriana. ¿Y esto qué va a generar? Va a hacer que retenga compuestos de desecho, principalmente el amonio. Y eso quiere decir que voy a tener un aumento de amonio, una hiperamonemia. Y sumado a esto, voy a tener aumento de lactato, de estrés oxidativo, de inflamación, por todo lo ya mencionado anteriormente. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que se altere la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Y como se va a alterar la permeabilidad de esta barrera, la presencia de estos compuestos de desecho va a generar una alteración en los neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, va a haber un aumento de la glutamina y este aumento de la glutamina me va a condicionar a inflamación de los astrocitos y su disfunción, y esta inflamación me va a conducir a edema cerebral. Entonces, la presencia de edema cerebral, inflamación y disfunción de los astrocitos me va a generar disfunción neuronal, ¿no? Porque los astrocitos protegen a las neuronas.
Y esta disfunción neuronal se va a ver manifestada clínicamente, ya sea como trastornos de la conciencia, alteraciones del comportamiento, alteraciones de motores, entre otros. En general, ¿qué es lo que va a pasar a nivel cerebral? Uno, van a haber modificación proteica, vamos a ver alteración en la expresión genética y va a haber dos cosas fundamentales. Va a haber aumento del tono GABAérgico, que acuérdense que el neurotransmisor GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Este neurotransmisor inhibitorio va a estar aumentado. Es por eso que conforme va pasando el tiempo, un paciente con encefalopatía hepática puede terminar en un coma o puede ir yendo de somnolencia a estupor y finalmente a coma. Es porque va a haber un aumento de los neurotransmisores inhibitorios y en su contraparte va a haber una disminución de los neurotransmisores excitatorios, principalmente el glutamato. Y esto pues va a condicionar la presencia de todas las manifestaciones clínicas. Ahora, para esto existen los criterios de Westhaven que clasifica la encefalopatía hepática según su severidad, según la severidad de las manifestaciones clínicas, y la va a clasificar en 4 grados. Eso siempre viene, chicos, así que esto sí, acuérdense. Grado 1 es un paciente que tiene bradipsiquia, va a tener inversión del ciclo de sueño, disminución de la atención, incoordinación motora y alteraciones de la escritura. Les he resaltado lo más característico de cada uno. En grado 1 tenemos falta de coordinación motora y alteraciones del ciclo sueño-vigilia. En grado 2, el paciente ya se va a encontrar más desorientado, somnoliento, pero es en grado 2 donde recién aparece la famosa asterixis o flapping, ¿ya? Si les preguntan a partir de qué grado aparece la encefalopatía hepática, a partir de qué grado de encefalopatía hepática aparece la asterixis, a partir de grado 2. En grado 3 va a haber estupor y apnesia. Ojo. Y acá la asterixis ya va a ser más marcada. Y en grado 4 ya hay coma. Ya hay coma y ya no hay respuesta motora, ¿no? Vamos a ver un Babinski positivo y hiperreflexia. Ahora, ¿qué tratamiento le doy a un paciente con encefalopatía hepática? Primero, tratar el factor precipitante. Si el problema fue infeccioso, si la causa por la cual se produjo la encefalopatía hepática fue infecciosa, entonces trato la infección. Si fue sangrado, tengo que manejar los volúmenes, ¿no? Hidratar al paciente. Si fue trastorno hidroelectrolítico, corrijo el trastorno. Si fue estreñimiento, le doy de repente laxantes para que pueda defecar. Entonces, primero, trato el factor precipitante. Y segundo, ya para manejo de la encefalopatía propiamente dicha, voy a dar lactulosa y rifaximina. Ojo, la rifaximina no se usa sola, ¿ya? Se utilizan los dos, lactulosa con rifaximina. Rifaximina no, sola no. ¿Puedes dar lactulosa sola? Sí, rifaximina no. Ahora, si no tuviese lactulosa o rifaximina, se han propuesto otros fármacos que también pueden actuar, pero en distintos niveles. Por ejemplo, la albúmina se cree que cumple una función en el caso de la encefalopatía hepática porque reduce niveles de estrés oxidativo. Y habíamos visto que el estrés oxidativo era una de las causas por las cuales un paciente puede desarrollar una encefalopatía hepática. Pero también les había dicho que va a haber un aumento del tono GABAérgico y una disminución del glutamato, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una disminución del glutamato? Porque va a haber una disminución de la síntesis de glutamina. Entonces, hay fármacos que me pueden aumentar la síntesis de glutamina, como ¿cuál? La L-ornitina y el L-aspartato. Pero además, la L-ornitina y el aspartato aumenta la producción de urea, y es a dos niveles que pueden actuar mejorando un cuadro clínico de encefalopatía hepática. Pero en general lo que se da es esto, ¿no? Lactulosa con rifaximina. Eso no se olvide. Y ya, eso sería todo en cuanto a ascitis y encefalopatía hepática. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro?
Todo claro de mi parte. Ya, ya terminamos. Para que vayan a descansar. Me dicen que su examen es a las 2, ¿verdad? Sí, ¿Cómo se sienten para su examen? me falta unos temas. Algunos temas todavía te falta repasar. Ok. Sí. Ya, ya, a ver, el último. ¿Quieren un descansito? Así está bien. Creo que hepatitis son 2 diapos. Sí, o sea, traté de poner como que lo más esencial para no... Yo creo que mejor ya lo continuamos para ya terminar todo. Ya, ya está bien. Igual, chicos, les paso, apenas terminemos, les paso las diapositivas. Gracias. Ya, sí. Ya, para hacerlo rápido. Las hepatitis virales. Los cuadros de hepatitis virales son enfermedades infecciosas hepáticas que van a causar necrosis e inflamación del parénquima hepático. Ahora, el cuadro clínico es similar para la mayoría de las hepatitis virales, ¿no? Por ahí una que otra tiene una cosita distinta. En un principio, en todo proceso infeccioso, siempre va a haber una fase prodrómica, ¿no? En la que vamos a tener síntomas inespecíficos. ¿Qué síntomas inespecíficos puede tener un paciente con una hepatitis viral? Fatiga, fiebre, náuseas, vómitos, falta de apetito, de repente dolor abdominal, por ahí malestar general, ¿no? Que a veces puede, no sé, malestar general es bastante inespecífico, pero así te dicen, no, me siento mal en general. Ya, eso en un principio. Pero conforme va pasando el tiempo, el paciente va a presentar ya síntomas que nos indican más que hay un daño a nivel hepático. ¿Cuáles síntomas pueden ser? Uno, ictericia. La ictericia siempre me indica de que mi hígado está sufriendo, ¿no? Entonces, cuando tengo ictericia ya me está indicando que hay un problema a nivel hepático. Otra causa que puedo presentar en un paciente con hepatitis viral va a ser hepatomegalia. Y por ahí, como es un proceso infeccioso, podría encontrar adenopatías. Esos serían los síntomas específicos de una hepatitis viral. Pero ojo, acuérdense, primero fiebre, luego la ictericia, no al revés. Si primero tuve la ictericia y luego fiebre, tengo que pensar en otro proceso. Tal vez no en una hepatitis, podría ser una colangitis. Pero la hepatitis se comporta así. Primero me da fiebre y luego ictericia. Y en algunos casos, dependiendo del virus, hay riesgo de desarrollar cronicidad, ¿no? Porque ya hemos visto que el virus de hepatitis B y C desarrolla cronicidad y nos pueden producir cirrosis o a la larga un carcinoma hepatocelular. Entonces, como en los cuadros de hepatitis virales el hígado es el que está dañado, lo que yo voy a encontrar a nivel de laboratorio va a ser hipertransaminasemia. Mis transaminasas van a estar volando, tanto la AST como la ALT. Y hiperbilirrubinemia. Ya. Tengan en cuenta que no todos los pacientes que tienen hepatitis o que hacen una hepatitis necesariamente te hacen ictericia. Por ejemplo, el virus de hepatitis B tiene más formas anictéricas que ictéricas, ¿ya? Pero puede tener la bilirrubina ligeramente elevada. Y algo que hay que tener en cuenta, como son infecciones virales, las pruebas serológicas, ¿no? Para detectar antígenos y anticuerpos. Ahora, son 5 los virus de la hepatitis que han revisado en clase. Son A, B, C, D y E. Así que en este cuadro les traté de resumir lo más importante de cada uno. El virus de la hepatitis A. Comenzamos con este virus. Ya. Antes de empezar con el virus de la hepatitis A. Algo que tienen que acordarse siempre, porque eso siempre preguntan. Todos estos virus son ARN, excepto el virus de la hepatitis B. ¿Ya? Este de acá es el único virus ADN. El resto es ARN. Ya. Y justamente el virus de la hepatitis B es el más complejo de todos, ¿no? Ya. Comenzamos con el virus de la hepatitis C. Es un virus ARN que se transmite por vía fecal oral. No hace cronicidad y
algunas consideraciones que hay que tener en cuenta es que se considera como una enfermedad del viajero. Usualmente se encuentra el virus de la hepatitis A en zonas tropicales o subtropicales. Entonces, por ahí alguien que no haya tenido las medidas de higiene adecuadas se puede haber infectado por virus de la hepatitis A porque la vía de transmisión es fecal oral, ¿no? Y cuando regresa pues de su viaje a la zona tropical o subtropical hace la enfermedad. Suele ser, no suele ser, es autolimitado. No hay necesidad de darle tratamiento médico. Y es importante que lo tengamos como diagnóstico diferencial en el caso del virus de la hepatitis C. Ya vamos a ver por qué. Ahora, su periodo de incubación es de 2 a 6 semanas. Ojo, eso quiere decir, si tú hiciste un viaje a una zona endémica de virus de hepatitis A y regresas a la semana, o sea, haces un viaje de 2 días y a la semana regresas y has hecho hepatitis A, probablemente lo adquiriste en otro lado, no en tu viaje. Así que el periodo de incubación siempre es muy importante. Como la transmisión es fecal oral, yo lo puedo detectar tanto en suero como en heces. ¿Ya? ¿Y cómo voy a hacer el diagnóstico? Porque voy a encontrar anticuerpos contra el virus de la hepatitis A y voy a encontrar principalmente anticuerpos IgM. Ustedes se acordarán que los anticuerpos IgM siempre nos indican algo agudo. Son los primeros en producirse. Y los IgG nos indican memoria. No algo crónico, sino memoria. Si yo tengo anticuerpos IgM, es porque me infecté hace poco y he desarrollado mis defensas, ¿no? Pero si yo tengo IgG, es porque en algún momento tuve la infección y he desarrollado inmunidad. Entonces, si yo tengo IgM es algo agudo y si tengo IgG es memoria, es que ya tuve el contacto con esa infección. En este caso, para hacer diagnóstico de virus de hepatitis A, estoy hablando, si quiero hacer diagnóstico es porque es algo agudo, entonces estoy hablando de anticuerpos IgM. ¿Existe vacunación contra el virus de la hepatitis A? Sí existe vacunación y se recomienda a partir de los 12 meses de edad. Luego tenemos al virus de la hepatitis B, como les digo, es el único de estos virus que es ADN. Se transmite tanto por vía sexual, como por vía parenteral, como por vía perinatal. De estas tres, ¿cuál es la más frecuente? La vía sexual. Pero la vía parenteral hay que tenerla en consideración porque, por ejemplo, nosotros, personal de salud que siempre está expuesto a objetos punzocortantes, hay riesgo de transmisión de virus de hepatitis B por vía parenteral y se dice que es un 30%. Hay un 30% de riesgo. Hay más riesgo de infección de virus de la hepatitis B por pinchazo de aguja que por VIH. O sea, hay más riesgo de infección por virus de la hepatitis B que por VIH en un caso de pinchazo de aguja. Así que eso tenganlo en cuenta. Este sí hace cronicidad, ¿ya? Y a diferencia del virus de hepatitis A va a tener signos y síntomas extrahepáticos, como cuáles, mialgias, artralgias, hasta puede ser una poliarteritis nodosa. Puede tener manifestaciones dermatológicas y todo. Y como les decía, no todo paciente que tiene hepatitis va a ser ictericia. Muchas veces hacen formas anictéricas y eso pasa en virus de la hepatitis B porque la mayoría de pacientes hacen formas anictéricas, el 70%. Y como les digo, el gran problema con el virus de hepatitis B es que hay riesgo de cirrosis y de hepatocarcinoma. Su periodo de incubación es de 4 a 24 semanas. Estamos hablando de 1 a 6 meses más o menos. Y este solo se va a detectar por suero, no en heces. Eso por la vía de transmisión, ¿no? Y el diagnóstico lo voy a hacer siempre y cuando tenga la presencia del antígeno de superficie. Ojo, es el antígeno de superficie. Porque ya vamos a ver que hay varios marcadores serológicos para virus de la hepatitis B. Pero el que me importa es el antígeno de superficie para yo hacer diagnóstico de infección aguda. ¿Existe vacunación para el virus de la hepatitis B? Sí existe vacunación. Luego tenemos al virus de la hepatitis C. Ahí no sé qué es.
Ay, ya ahora sí. Ya, luego tenemos al virus de hepatitis C. Este se transmite solo por vía parenteral, también hace cronicidad, también va a tener signos y síntomas extrahepáticos, pero a diferencia del virus de hepatitis B, este va a tener más riesgo de malignidad. O sea, hay que tenerle miedo al C más que al B. Este es más probable que te haga una cirrosis y un hepatocarcinoma. Y es importante porque hay variantes genotípicas que nos van a permitir orientar el tratamiento. El periodo de incubación es de 2 a 24 semanas, similar al virus de la hepatitis B, se detecta solamente en suero y el diagnóstico se va a hacer cuando al encontrar anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. Y no hay vacunación para este virus. Luego tenemos el virus de la hepatitis D. Este se va a transmitir por vía sexual, parenteral y perinatal. Sí va a ser cronicidad. Y lo importante o lo interesante de este virus es que para yo tener infección por virus de la hepatitis D, necesito haber tenido una infección previa por virus de la hepatitis B. Si no tengo virus de la hepatitis B, no voy a hacer infección por virus de la hepatitis D. Es una condición para yo hacer infección por virus de la hepatitis D. Ahora, por esta condición existen dos tipos, coinfección o superinfección. ¿Qué diferencia una de la otra? La coinfección es cuando yo adquiero la infección por virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis D de forma simultánea. O sea, en el mismo momento que me infecté del B, me infecté del D. En cambio, la superinfección es cuando yo primero hice mi infección por virus de la hepatitis B y luego, en otro momento, hice la infección por virus de la hepatitis C. Este va a tener un periodo de incubación más corto en comparación del B y del C, de 4 a 12 semanas. Se detecta únicamente en suero y el diagnóstico lo hago si evidencio anticuerpos contra el virus de hepatitis B. No existe vacunación, pero eso es como que teórico, ¿no? Porque si existe vacunación para el virus de la hepatitis B y no me infecto por este virus, entonces, digamos que es una forma indirecta de prevenir la infección por el virus de hepatitis B. Y luego tenemos el virus de la hepatitis C. Este es el otro virus que se transmite vía fecal oral, pero también parenteral. No va a ser cronicidad. También se considera enfermedad del viajero. Y lo importante del virus de hepatitis C es que puede producir una hepatitis fulminante en gestantes. Entonces hay que tener mucho cuidado con este virus. Como también se transmite de vía fecal oral, tiene un comportamiento similar al virus de hepatitis A, es importante tenerlo como parte de los diagnósticos diferenciales. Su periodo de incubación es de 2 a 10 semanas, se va a detectar tanto suero como en heces, y el diagnóstico se va a hacer al demostrar la presencia de anticuerpos IgM, que me indican infección aguda, contra el virus de hepatitis C. Y bueno, no existe vacunación para este virus, ¿no? Igual es mucho menos frecuente. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. En el caso del virus de la hepatitis A, que se transmite por vía fecal oral, usualmente uno puede detectar al virus por las heces a partir del 7º al 10º día. ¿Ya? O sea, de inicio no va a haber detección viral en heces. Luego de una semana de la infección, recién puedo detectar al virus en heces. Ahora, de estos, el más importante, entre comillas, es el virus de hepatitis B, ¿no? O el más complejo. ¿Por qué? Porque va a tener múltiples marcadores serológicos. De nuevo, no se olviden, es el único virus ADN. Y acá tenemos que recordar que el primer marcador que va a elevarse luego de una infección por virus de la hepatitis B va a ser el antígeno de superficie. ¿Ya? Por eso este es el marcador que yo utilizo para verificar si hay o no infección aguda. ¿Ya? Van a haber 6 antígenos, o bueno, 6 marcadores que yo tengo que tener en cuenta en el caso de una hepatitis B. Y estos marcadores van a ser tanto antígenos como anticuerpos. ¿Ya? Uno, y diría yo que el más importante, es el antígeno de superficie. ¿Ya?
Este antígeno de superficie se va a detectar 30 a 60 días después de la infección. Habíamos dicho que su periodo de incubación era de 4 a 24 semanas, ¿no? Del hepatitis B. Pero el antígeno recién se detecta al mes o a los 2 meses luego de que adquirimos la infección. Si yo tengo antígeno de superficie positivo, eso quiere decir que tengo una infección activa. Eso grábenselo. Si tengo antígeno de superficie positivo, entonces tengo la infección activa. Pero también podría tener anticuerpos frente al antígeno de superficie. Uy. Ahí está. Anticuerpos anti-HBs, que serían los anticuerpos frente al antígeno de superficie. Si yo tengo anticuerpos contra el antígeno de superficie, quiere decir que tengo inmunidad, que ya desarrollé memoria, ¿no? Porque los anticuerpos son algo que yo genero, en cambio el antígeno es algo que genera el virus. Si yo tengo anticuerpos es porque ya tengo inmunidad, porque ya tengo memoria. Entonces, hay, hay dos posibilidades por las cuales yo tenga anticuerpos contra el antígeno de superficie. O ya me infecté una vez o fui vacunado. Una de dos. Un paciente que ha recibido vacuna contra el virus de la hepatitis B va a haber desarrollado inmunidad, defensas. Entonces, por ende, va a presentar un anticuerpo contra el antígeno de superficie. Eso no se olvide. Porque si alguien te preguntara, ¿no? Uy, salió positivo mi anticuerpo contra el antígeno de superficie de hepatitis B. Ya estoy infectada. No. Si recibió la vacuna, probablemente es por eso, es normal que el anticuerpo salga positivo. Otro antígeno que hay que tener en cuenta es el antígeno core. ¿Ya? Este antígeno core es un componente del virus, pero es un componente interno del virus. No tiene, no tiene mucha utilidad con respecto como marcador serológico para considerar tratamiento o evaluar conducta terapéutica en el caso de hepatitis B. Más utilidad tiene el anticuerpo contra el antígeno core, ya, que sería un anticuerpo IgM. ¿Por qué? Porque se va a generar cuando hay una infección aguda y persiste por mucho tiempo, persiste por 6 meses presente y luego cae. Otro antígeno que tengo es el antígeno E, ¿ya? Este es un marcador de replicación viral, que quiere decir que si tengo antígeno E presente es porque mi virus está activo y está que se replica. Y si tengo cuerpo contra el antígeno E, quiere decir que hay una disminución de la replicación viral y de la infectividad. ¿Por qué? Porque si tengo el anticuerpo es porque mi cuerpo está generando inmunidad, está produciendo mis defensas. Entonces, esto de acá tienen que acordarse, chicos. Igual, el que nunca se puede olvidar es el antígeno superficie. Tengo antígeno superficie, tengo infección activa. Y si tengo anticuerpo contra el antígeno de superficie, o bien ya me infecté en algún momento de mi vida, o bien recibí la vacuna, ¿no? O fui vacunado. Entonces, esto es lo que sucede ante la infección de virus de la hepatitis B. Primero adquiero la infección, ¿no? Pero hay un periodo de incubación. Desde que yo entro en contacto con el virus, hago la infección y desarrollo la enfermedad, ¿no? Vamos a ver que a partir de los 30, 60 días, más o menos 2 meses, pongámosle, se va a elevar el antígeno de superficie, que está en líneas naranjas. Es lo primero en elevarse. Y vamos a ver que va a persistir elevado 4 meses más o menos, de 2 a 4 meses, cae. Y se eleva antes de que inicien los síntomas, ojo, antes de que inicien los síntomas. Luego del antígeno superficie, el segundo marcador en elevarse es el antígeno E, que les había dicho que indicaba replicación viral activa. Eso quiere decir, me infecté y luego el virus está replicando en mi organismo, se replica. Y luego de esto, el siguiente marcador en elevarse va a ser el anticuerpo contra el antígeno core y el anticuerpo contra el antígeno core.
es el segundo en elevarse. Por eso les decía que el anticuerpo contra el antígeno core, que es este de acá, se desarrolla en infección aguda. ¿Ya? Y va a persistir elevado durante 6 meses más o menos. Luego se va a producir el anticuerpo contra el antígeno E porque ya mi organismo se está defendiendo ante la presencia del virus y finalmente se va a elevar el anticuerpo contra el antígeno de superficie, ¿no? Que lo que nos indicaba era inmunidad. Ahora, ¿cuál es el tema con el virus de la hepatitis B? El problema es que hay riesgo de cronicidad, ¿no? Tenemos un paciente que hace infección aguda por virus de la hepatitis B. Tiene dos opciones. O se recupera o hace una infección crónica. ¿Ya? Y si hace una infección crónica, puede ser o bien desarrolla una hepatitis crónica, o bien hace tolerancia inmune, o bien se vuelve un portador inactivo. Entonces, la infección crónica por hepatitis B se va a dividir en 3 subtipos: fase de tolerancia inmune, fase de hepatitis crónica, está acá, y fase de portador inactivo. En la fase de tolerancia inmune voy a tener una alta carga viral, pero mis transaminasas van a estar normales. ¿Ya? En cambio, en la fase de hepatitis crónica voy a tener tanto carga viral alta como transaminasas elevadas, ¿no? Porque si mis transaminasas se elevan es porque ya hay un daño hepático manifiesto. Por eso se están elevando mis transaminasas. En cambio, en fase de tolerancia inmune, ¿qué es lo que pasa? Mi cuerpo todavía está combatiendo ante la presencia del virus. Todavía el virus no está haciendo daño a nivel hepático y por eso mis transaminasas no se elevan. Pero pese a eso, tengo una alta carga viral, ¿no? Porque además de tener la infección, acuérdense que el virus se está replicando. En la fase de hepatitis crónica como tal, ya las transaminasas son altas y la carga viral también ya es alta. Y en la fase de portador inactivo, tanto las transaminasas como la carga viral están bajas. Bajas o normales, ¿no? No se evidencia ni el daño hepático ni una carga viral muy alta, una replicación muy alta. ¿Cuál es el problema con el portador inactivo? El problema con el portador inactivo es que o bien se reactiva y nos produce una hepatitis crónica, o bien el portador inactivo desarrolla un carcinoma hepatocelular. Y lo mismo va a pasar con el de tolerancia inmune. Y en el caso del paciente que hace hepatitis crónica, la hepatitis crónica lo va a conllevar a una cirrosis y la cirrosis a un carcinoma hepatocelular. Ahora, ¿cómo abordo a un paciente que tiene hepatitis B? ¿A todo paciente le voy a dar terapia antiviral? No. Solo le voy a dar terapia antiviral a pacientes que tienen hepatitis crónicas con una alta carga viral y con hipertransaminasemia. Si no, no lo hago. Pero sí es importante que si yo tengo un paciente con hepatitis B crónica, le haga seguimiento. ¿Por qué tengo que hacerle seguimiento? Porque el riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular y también de desarrollar cirrosis, que ustedes ya saben que si hay cirrosis, ya la lesión es irreversible. Entonces, como parte de los objetivos de tratamiento de hepatitis B es, uno, evitar que llegue una cirrosis o un carcinoma hepatocelular, disminuir los niveles de la transaminasa y también reducir la carga viral. Esos son los objetivos. Esos son los objetivos de tratamiento. Entonces, tengo un paciente que me sale positivo para el antígeno de superficie. Eso quiere decir que tiene la infección activa. Positivo para el antígeno de superficie. Infección activa. Y cuando, luego de tener la positividad para el antígeno de superficie, le doso IgM. IgM contra el antígeno core. ¿Ya? Estoy anticuerpos contra el antígeno core. Y esto que me indicaba si había infección aguda, ¿verdad? Entonces, si esto me sale positivo, lo más probable es que esté frente a una hepatitis B aguda. Y para eso, pues también tengo que dosar transaminasas, ver cómo está pedirle todas las funciones hepáticas, pedirle carga viral, evaluar la historia clínica y
asegurarme de que el paciente no me haga complicaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa si el anticuerpo contra el antígeno core me sale negativo? Eso quiere decir que no es una infección aguda. Lo más probable es que sea crónica. Y puede tratarse o bien de un antígeno, de un paciente con infección, con hepatitis crónica, antígeno E positivo o antígeno E negativo. Y acá sí el antígeno E es muy importante, porque además de ser además de ser un indicador de replicación viral, cuando hay un antígeno E positivo, se considera que es una cepa salvaje, mientras que cuando hay un antígeno E negativo se dice que es un mutante precoz. Y el tratamiento va a ser distinto, porque la cepa salvaje con el antígeno E es positivo tiene mucho riesgo de malignizarse. Entonces, cuando tengo un paciente con antígeno E positivo, tengo que examinar transaminasas y ver si están normales o elevadas. Si están normales, lo más probable es que esté acá, en tolerancia inmune. Y tengo que considerar si le hago biopsia hepática o no. En cambio, si las transaminasas están elevadas, es porque estoy en una fase activa y por eso requiere terapia y biopsia hepática. En cambio, si es un antígeno E negativo, tengo que ver si está comportándose como una hepatitis como tal o como un portador inactivo, que es esto de acá, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado con los portadores inactivos, ¿no? Ahora, como les digo, no a todos los pacientes se le da terapia antiviral, solo se les va a dar terapia antiviral a pacientes con hepatitis crónica y a aquellos que tienen una carga viral alta e hipertransaminasemia. Si no, se le hace seguimiento, nada más. ¿Qué terapia antiviral se le da? Interferón, interferón alfa 2A y tenofovir y ay, ay, ¿qué hice? Ya, ya. Se le da tenofovir, interferón 2 alfa o entecavir. Y ya, eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna duda, pregunta. De mi parte todo está claro. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí. Ya. Entonces, les mando... Ah, ya. A ver. Se apagó mi cámara, ¿verdad? Terrible ya. Mm, ya. Les voy a mandar